Buen día, a continuación presentaremos el diagrama de flujo de la escena de ensamble en el programa Factory.io. Entonces, el proceso que utilizamos es el siguiente. Iniciamos por acá. Bueno, primero que todo tenemos una parada de emergencia. Si oprimimos o pulsamos aquella parada de emergencia, pues se acaba el proceso. Pero si no, también tenemos una segunda opción para frenar el proceso, que es la parada segura. Si oprimimos la parada segura, el proceso termina. Pero si no, lo que va a pasar es que podemos continuar con el proceso. También si la oprimimos, pues se va a activar un reset que nos vuelve a establecer el contador en ceros, el contador de piezas en ceros. Bueno, pero ¿qué pasa si no oprimimos también esta parada segura? Entonces tenemos la opción de girar el automático. Si elegimos la opción automático, entonces tenemos que pulsar el Start. Si pulsamos el Start, pasan dos cosas. La primera, se encienden las bandas y al mismo tiempo se enciende el emisor de bases y se enciende el emisor de tapas. Cuando se enciende el emisor de bases en esta etapa, entonces se posiciona primero que todo la base y es detectada por un sensor. Luego se activa el cilindro para terminar de posicionarla. Enseguida se activa el actuador del movimiento en Z del brazo y el actuador que succiona esta pieza, pues para poderla levantar. Una vez se desactiva el actuador de movimiento en Z, entonces lo que hacemos es efectuar el actuador de movimiento en X. Al activarse el actuador en Z, pues el cilindro 1 pues, debe volver a su posición inicial para un siguiente proceso. Nuevamente, al desactivarse este actuador de movimiento en X, se activa el actuador de movimiento en Z y finalmente se desactiva el actuador de succión para terminar el ensamble de la pieza. Por otra parte, en la banda número 2, lo que pasa es que se enciende el emisor de bases al mismo tiempo. Se posiciona la tapa y es detectada por el sensor. Se activa el cilindro 2 que termina de posicionarla. Y ahí unimos el proceso en el ensamble final de las piezas. Entonces, una vez ensamblada la pieza, el cilindro 2 vuelve a su posición inicial. Enseguida se activa el actuador en movimiento en Z del brazo. Una vez se desactiva el actuador de movimiento en Z, lo que pasa es que se activa el del movimiento en X y cuando este brazo llega a la posición inicial, se levanta el cilindro 2 dando paso a la pieza en la caja de almacenamiento. Finalmente, pues la pieza llega al final de la banda. Ahí podemos decir que acaba el proceso. Y también acabaría el proceso número 1, así que el contador I+1 se reinicia. Listo. Ese como tal sería el diagrama de flujo de nuestro proceso. Bueno, continuamos con dos conceptos muy importantes. El uno, la arquitectura de comunicaciones y el segundo, la parada segura. Bueno, como arquitectura de comunicaciones entendemos la disposición en la que se interconectan equipos de una planta industrial. Hay sistemas de comunicaciones que nos permiten elegir entre distintas posibilidades, utilizando punto a punto, bus, árbol o combinándolos. Por ejemplo, en una arquitectura punto a punto, un equipo se comunica con otro y con nadie más, mientras que en una arquitectura tipo bus, los equipos van conectados uno a continuación del otro, como eslabones en una cadena. El segundo concepto de parada segura es un dispositivo de seguridad que se agrega a las máquinas y equipos para detenerla, en caso de atrapamiento o alguna otra situación de emergencia. Es un componente eléctrico de accionamiento mecánico, lo cual significa que funciona de la misma manera como funcionan los interruptores domiciliarios normales, pero con la diferencia de que en vez de que se active, quede bloqueado en su última posición. A esto se le conoce como enclavamiento eléctricamente. También cuenta con dos estados al momento de estar inactivo o no pulsado. Se encuentra normalmente cerrado y al ser accionado pasa a estar normalmente abierto. Bueno, continuando. A continuación vamos a presentar el funcionamiento de la lógica programable en el TIA Portal. Lo primero que encontramos es el segmento 1, donde encontramos el PLC interconectado entre el Factory.io y el TIA Portal. En el segmento 2 lo que encontramos es el inicio del proceso de las bandas transportadoras, así que lo que tenemos sencillamente es el automático, el stop, como tal el start y el enclavamiento de cada una de las bandas para que funcione.
Bien, en el segmento 2 encontramos el emisor de bases y tapas. En el segmento 4 encontramos el accionamiento de los cilindros de tapas y bases. Entonces, encontramos un sensor, pero también encontramos un segundo sensor para cada cilindro que nos va a resetear los cilindros, tanto el cilindro 1 como el cilindro 2. En el segmento 5 encontramos el encendido del que denominamos nosotros succionador, que se encuentra en la parte inferior del brazo. Y es el que succiona como tal la tapa y la deja sobre la base. Bueno, entonces este queda como tal en set para succionar la tapa y llevarla hasta el otro lado. En el segmento 6 lo que encontramos es un sensor también que lo que va a hacer es que se mueva el brazo, pues la primera bajada y establezca también la primera subida. Entonces acá hace la primera bajada en el set y se devuelve en el reset al ser detectado por el elemento. Listo. Utilizamos también una memoria que es la que nos va a hacer que como tal el brazo entienda que tiene que respetar el proceso de bajada y subida y no bajar y subir al mismo tiempo. Listo. A continuación, hacemos que se transporte el brazo en el eje X y finalmente encontramos el stop o parada. Entonces, el stop o parada pues va a ser un sensor como tal o un botón que vamos a espichar que lo que va a hacer es pararnos todas y cada una de las bobinas que tenemos que generan el movimiento de estos actuadores. Bien. Entonces, finalmente, pues es la parte que nos quedó pendiente porque como tal, pues no pasan nuestros ensambles. Entonces, de igual, hicimos una parte que denominamos segmento 8, contador de ensambles, que sería la que nos iría contando el número de ensambles que va generando, sí, como tal en el Factory.io. Bien, a continuación presentaremos el funcionamiento o la simulación directamente en el Factory.io. Entonces, lo primero que hacemos, automático, giramos la perilla y ahí sí nos autoriza para presionar el botón Start. Como tal, se empiezan a transportar, se activan las bandas, viene, succiona el eje, se mueve en el eje de Z, se mueve en el eje X, vuelve a bajar en Z, pero lo que nos quedó pendiente es que deje de succionar. Por tanto, nos hace falta que suelte, deje de succionar y acá se establezca el número de contadores. Esto es todo por el momento, muchas gracias.